Hoy les traigo la historia de un artista con una de las caras más bellas del planeta, Olivia Newton-John. ¿Cuál es el secreto de su belleza? No secret. My mother and father. I was born in England. Y es hija del galés Brinley Newton-John y la judía alemana Irene Hellenborn, y hermana de Ronald y Hugh. También de su familia les contará un dato curioso. My grandfather was Max Born, and he won the Nobel Prize for diatonic physics or something very complicated. I can't even pronounce it. Siendo una niña, And when I was 5 years old, I went to live in Australia. porque a su padre le habían ofrecido un trabajo como profesor en una universidad de Melbourne. Sus primeros pasos como cantante se remontan al instituto en un grupo femenino llamado Soul 4, pero lo primero que hizo profesionalmente fue esta película en 1970, Mañana. En 1971 es cuando ya empieza con la música grabando su primer álbum, Si no fuera por ti, que estuvo producido por Bruce Well y John Farrar, llegando a los Estados Unidos con 3 sencillos, el primero con bastante éxito. And in 1971, I made my first record, and that was If Not For You, and that was when my career began properly. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. El segundo, Riberas del Ohio, alcanzó el puesto número 6 en el Reino Unido y fue su primer éxito número 1 en Australia. Y este fue el tercero, Bobby McGee y Yo, que pueden verla en el vídeo cantando a dúo con Kenny Rogers. En 1972 graba su segundo álbum que llevaba su nombre. Uno de los temas fue este, Ángel de la Mañana. Ya el siguiente año, 1973, presentó el tercero, Déjame estar ahí, destacando esta balada country, Llévame a casa, que alcanzó el top 10 en Japón y el número 15 en el Reino Unido. En el año 1974 representó el Reino Unido en el Festival de Eurovisión, que se celebró en la ciudad inglesa de Bristol, interpretando este tema, Larga vida al amor, con el que quedó en la 4ª posición. Este fue el año en el que ganó el concurso el famosísimo grupo sueco ABBA con la canción Waterloo. Ese mismo año también saca su cuarto álbum, Si me amas, házmelo saber, que alcanzó las primeras posiciones de la lista. Uno de sus temas fue este, Honestamente te amo, con el que llegó al primer lugar del Billboard en los Estados Unidos. En 1975 se fue a vivir a los Estados Unidos, donde alcanzó pronto fama como cantante de música pop y country. Allí grabaría su quinto álbum, Nunca ha sido fácil, que sería un auténtico éxito en el mercado estadounidense al alcanzar los primeros puestos de ese año, por lo que ganó 2 premios Grammy, uno al mejor disco del año y otro a la mejor interpretación vocal. Uno de los temas fue este, que llevaba el mismo nombre del disco y que ocupó el primer lugar del Hit Parade. Otro de ellos fue este, una balada al estilo country, Por favor señor. Al siguiente año, 1976, saca el álbum Ven aquí con temas como este, Paseo en Pony. Y este otro compuesto por Barry y Robin Gibb, que llevaba el mismo nombre del disco. En 1977 llega otro disco, Hacer algo bueno mejor, donde aparecía el famosísimo tema No llores por mí, Argentina.
estaría dispuesta a interpretar la vida de alguna estrella cantante? The one person who really interests me, who they wrote a musical about, is Eva Perón, Evita. I would like to do that part. Don't cry for me, Argentina. Llega el año 1978, en el que saca su disco más exitoso, Vaselina, que fue la banda sonora de la famosísima película con el mismo nombre, que recaudó en taquilla más de $394 millones. En la misma trabajó con el también famosísimo actor John Travolta, y le hizo ganar el premio People Choice Awards a la mejor actriz de películas favorita. The winner is Olivia Newton-John. Thank you very much. ¿Cómo fue trabajar con Travolta? Es realmente una persona muy dulce, generoso, de espíritu. ¿Tú sentiste algo por John Travolta en algún minuto? Tuvimos química, nos gustamos mucho. ¿Y la canción que se ha vendido más? I think Grease, the Grease album, was the biggest seller. Uno de los temas fue este, Tú eres el que quiero. Y este otro, Noches de verano. Ese mismo año también realiza el especial en Verdadero Estéreo junto con Andy Gibb y el grupo ABBA. En 1979 intervino en el concierto benéfico Música por la UNICEF junto con artistas como ABBA, The Bee Gees, Earth, Wind and Fire, Andy Gibb, Rod Stewart, Donna Summer. Comienza la década de los 80 y exactamente en 1980 protagoniza la película Xanadu con los actores Michael Bell y Gene Kelly. Fue en esta filmación donde Olivia conoció al bailarín y actor Mark Lattanzi, con el que más tarde se casaría. Y como dato curioso de la película les contaré que Olivia se fracturó el coxis mientras filmaba la secuencia de baile de este tema que grabó a dúo con Cliff Richard. De repente, también de la película salió este disco que llevaba el mismo nombre, participando en ella el grupo británico Electric Light Orchestra. La canción fue compuesta por Jeff Lynne y supuso el primer y único sencillo del grupo en alcanzar el puesto número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido, donde se mantuvo durante 2 semanas en julio de ese año, y también alcanzó el puesto número 8 en la lista del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. También estaba este otro tema, Mágico, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y que la revista clasificó como el tercer sencillo más popular de 1980. Ese mismo año publica este disco con solo 2 canciones, Descansa tu amor en mí. Una de ellas fue este bellísimo tema con Andy Gibb que llevaba el mismo nombre. Siempre se rumoreó que habían mantenido una relación. La verdad es que hubieran sido la pareja perfecta y quizás hoy en día pudiéramos estar disfrutando todavía del talento de Andy, pero por lo visto la vida solo quiso que fueran buenos amigos. Al siguiente año, 1981, saca el que sería uno de sus discos más famosos, Físico. ¿Alguna dieta especial? Not special. I'm careful. I eat healthy food and a lot of fruit and vegetables, and I exercise.
En el mismo aparecían temas como este que llevaba el mismo nombre y que habían escrito Stephen Kirner y Terry Chadwick. La canción, que siempre ha sido muy utilizada en sesiones de aeróbic, llegó a las primeras posiciones de varios rankings nacionales de aquella temporada, sobre todo en Europa y América del Norte, siendo en Estados Unidos el número 1 en el Billboard Hot 100 durante 10 semanas consecutivas, por lo que se convirtió en el sencillo con más semanas en la lista de toda la década de los 80. También este escrito por la propia Olivia, La Promesa. Y este otro, Deslizamiento de Tierra, en el que aparece con ella su novio Mal Latanzi. En 1982 saca este disco, Ataque al Corazón, y este es uno de los temas que llevaba el mismo nombre. Esto le valió para que el siguiente año, 1983, ganara el premio American Music Award a la mejor artista pop rock femenina. Olivia Newton-John! Thank you all for voting for me. I really feel touched. Thank you. También ese año vuelve a trabajar con John Travolta en la película Dos de una clase. Pasamos al año 1984, en el que se casa con su novio Mal Latanzi. Además de eso, ese año lanzó junto a su amiga Pat Farrad en Australia y los Estados Unidos una marca de ropa llamada Koala Blue, donde participaron en la inauguración amigos de la cantante como John Travolta, el vigilante de la playa David Hasselhoff, el integrante del grupo de Kiss Paul Stanley y muchos más. En 1985 saca otro disco, Beso del Alma, en el que se incluían temas como este, Endurecer. Al siguiente año, 1986, exactamente el 17 de enero, nace su hija Chloe Rowe Latanzi. Y en 1987, junto con Julio Iglesias, entrega el premio Grammy a la canción del año, que en esa ocasión se lo llevó el bellísimo tema Para eso son los amigos, que cantan Dionne Warwick, Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight, y que escribieron Carlos Bayer-Sayer y Burt Bacharach, que fueron los que recogieron el premio. También ese año lanza su disco El Rumor, que fue su primer álbum no producido por su productor de siempre, John Farrar. El mismo incluía temas como este, que llevaba el mismo nombre y que compuso el famoso cantante Elton John y su letrista de siempre, Bernie Taupin. En 1992 pasa por el peor momento de su vida. Olivia Newton-John's life has been a study in courage. She was diagnosed with cancer the same day her father died. 2 años después, en 1994, lanzó otro disco, Gaia, el viaje de una mujer, que fue el primer álbum en el que ella misma escribió todas las canciones, animándose a participar más activamente como compositora a partir de entonces. Este fue uno de los temas del disco, No importa lo que hagas. Al siguiente año, 1995, se divorcia de su esposo Mark Latanzi. Por lo visto, Mark tenía una relación extramatrimonial. Después de esto, y en ese mismo año, comienza una relación con el camarógrafo coreano Patrick McDermott, con el que pasó una siniestra trama que más adelante les contaré. En 1998 saca otro álbum. She is thriving. Her new album, Back with a Heart, will be in stores on the 12th of May. Please welcome Olivia Newton-John. Este es uno de los temas que interpretó, Honestamente te amo. Este es otro de los temas del disco, Amor Precioso. Y este otro, El amor es un regalo.
Llega el nuevo milenio y en el año 2000 es invitada a las Olimpiadas de Sydney en Australia. Well, joining us now is one of the stars of that show, Olivia Newton-John. Olivia, thanks for joining us. Now you couldn't ask for a better reason to come home. Allí fue la encargada de llevar la antorcha en uno de los tramos del recorrido y también cantó este tema dúo con John Farnham, Atrévete a soñar. En el año 2002, la cantante lanzó al mercado australiano su propia marca de vinos Koala Blue con su socia y amiga Pat Farrah en la Casa de la Ópera de Sydney. Llega el año 2004 en el que lanza otro álbum. Indigo, Women of Song, is the new album by Olivia Newton-John. Uno de los temas del disco fue este, Llórame un río. En 2005 vuelve a sacar otro, más fuerte que antes, y esta vez con una novedad. Su hija Chloe es quien compone este tema. ¿Puedo confiar en tus brazos? Ese mismo año sucede lo que les había comentado anteriormente de su novio Patrick McDermott, pues resulta que desapareció en extrañas circunstancias durante una excursión en barco. La verdad es que parece la trama de una película de Hollywood. Según se dijo, McDermott se encontraba dando un paseo por la costa de California cuando decidió ir a una expedición junto a 22 personas. El hombre nunca más regresó, y aunque ninguno de sus compañeros indicó que se hubiese caído del barco, decidieron darlo por muerto tras una larga búsqueda que duró más de 3 años. Pero por ahora lo dejamos así, porque esta trama continúa más adelante. Al siguiente año 2006, exactamente el 25 de agosto, saca el álbum de estudio número 21, Gracia y Gratitud, con la discográfica EMI. Uno de los temas fue este, Instrumento de Paz, que alcanzó el puesto número 30 en la lista del Billboard Adulto Contemporáneo. También en marzo de ese año, Olivia Newton-John ofreció en el emblemático escenario del Sydney Opera House uno de los conciertos más importantes de su carrera, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Sydney, una de las agrupaciones más prestigiosas y respetadas de la música clásica. En el año 2007 saca un álbum de Navidad titulado Deseo de Navidad, que contaba con versiones de canciones navideñas clásicas y apariciones especiales de cantantes como Barry Manilow, Jon Secada, Jim Brennan y otros. Les muestro este bellísimo tema que grabó con Jon Secada, Cada vez que nieva. Al siguiente año 2008 se casa con John Easterling, un millonario fundador de la empresa Amazon Hair Company, de la cual Olivia es cofundadora. En 2009 es invitada por Barry Gibb a su concierto para interpretar este tema, Isla en el Arroyo. Ladies and gentlemen, Olivia Newton-John. Un año después, en el 2010, Olivia reúne en un concierto a John Travolta y a los otros actores de la película Gris para recordar aquel momento tan especial. Frenchie! Judy! Haji! Who wants a hickey from Kaniki? En 2012 protagoniza la película Una boda de muerte. I
I'd say it's about a wedding in Australia. Boy meets girl on holiday. He's from England, she's Australian. They decide to get married. He arrives in Australia, not knowing anything about her or her family, and is thrown into this political, very upper-class wedding, and he brings his 3 crazy best friends to the wedding, and it's kind of everything that goes wrong from there. El 24 de mayo de 2013 sucede una desgracia en la familia. Su hermana Rona, actriz de profesión, fallece de cáncer. Estas fueron las palabras de Olivia. La extrañaré por siempre, mi hermosa, inteligente, talentosa, divertida y valiente hermana Rosa. Y hablando de muerte, la verdad es que la vida de Olivia Newton-John está rodeada de anécdotas muy sorprendentes. Escuchen esta, que también es de película. La policía del estado de Florida, en Estados Unidos, encontró un cadáver en la casa de Olivia Newton-John. El hombre, que tendría unos 40 años, murió de un tiro en la cabeza. La protagonista de Grease no se encontraba en su mansión, ya que estaba de vacaciones con su marido. Las autoridades creen que se trata de un suicida que utilizó la casa de la rubia actriz como macabro escenario para quitarse la vida. Al siguiente año 2014, presenta un concierto en Las Vegas Flamengo cantando este tema, Un poco más de amor. 2 años más tarde, en 2016, sucede algo increíble. ¿Recuerdan aquel novio coreano que había desaparecido y que lo habían dado por muerto? Pues escuchen. Patrick Dermott, el novio coreano de Olivia Newton-John, desaparecido desde 2005 cuando salió a pescar en California, ha aparecido hoy en Puerto Vallarta, en México. También ese año, justo el día 26 de septiembre, que fue el cumpleaños de Olivia, la revista Billboard dio a conocer una lista llamada Las 50 canciones más sexys de todos los tiempos, donde su canción Físico ocupó el puesto número 1. En el año 2017 fue la encargada de inaugurar la Noche Anglo en la 4ª jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La cantante presentó su repertorio, donde incluyó las clásicas interpretaciones de la película Grease. Desgraciadamente, ese mismo año también reveló que había tenido una recaída con el cáncer. Yo le pedí al médico hacer una cirugía exploratoria y ahí encontraron el cáncer. Si yo no hubiese hecho algo así, si yo no hubiese pensado que había algo mal y si yo no hubiese insistido, no estaría acá. Al siguiente año 2018, durante el confinamiento de la pandemia, Olivia Newton-John y su hija Chloe Lattanzi regresan a la escena musical con una canción muy emotiva, muy cercana al corazón, Window in the Wall. ¿Cómo te sentiste tú, Chloe, cuando mamá te dijo que quería cantar esta canción contigo? Estaba muy emocionada, de hecho hasta lloré, porque ella podía pedirle a cualquiera que hiciera este dueto con ella, y conocer que pensó en mí significó un mundo para mí. En el año 2019, subasta el traje que usó en la película Grease por una buena causa: obtener dinero para apoyar el centro de tratamiento del cáncer que tiene en Australia. This is the Sandy 2 outfit. I call it the Sandy 2 outfit that I wore at the end of the movie when John and I sang You're the One That I Want together. And this jacket and pants, the pants have a broken zip and I had to be stitched into them because they were made in the 50s and we filmed in 79-ish. 77, sorry, I'm terrible with years. La electrificante chaqueta negra y el pantalón que usó Olivia Newton-John en Vaselina fueron subastados el sábado pasado por $405,700 durante una subasta en la ciudad californiana de Beverly Hills. Ese mismo año, el 7 de mayo, desgraciadamente fallece su hermano Hugh después de muchos años de decadencia. Olivia compartió este collage de fotos en una publicación de Instagram para conmemorar su vida y su memoria escribiendo: "Lo amo tanto y lo extrañaré terriblemente". 2 años después, en 2020, participa en la película El muy excelente Señor Dandy. I'm doing this charity singing at my neighbor's school. Recientemente, en septiembre, Olivia Newton-John ha cumplido 72 años y su deseo de cumpleaños ha sido ayudar al prójimo.
and just walk and raise some money for the wellness center and for the wonderful therapies that we're offering patients, which are going through a really hard time right now. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil, pero esta vez le haré 2 preguntas a ella. ¿Estás orgullosa de tu carrera? I'm just very grateful. I really am, because not many people get to have a career of like 50 years or whatever it is. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora? From now, oh my gosh, I'm just grateful for every day and working on, my foundation with my husband and enjoying my life and my daughter and my animals and friends. And yeah, it's enough. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos vídeos. Yo soy Changer y te doy las gracias por estar siempre ahí.